En los últimos años, China ha estado enfrentando una crisis energética persistente que pone en jaque la estabilidad de su economía y afecta las cadenas de producción en todo el mundo. El origen del problema se encuentra en tres factores principales: fenómenos climáticos extremos, un aumento explosivo en la demanda de electricidad y la imposición de estrictas restricciones al uso del carbón, que sigue siendo la principal fuente de energía del país. La combinación de estos elementos ha provocado apagones recurrentes en varias provincias, incluso en regiones industriales clave como Guangdong y Jiangsu, paralizando fábricas y afectando la producción de bienes que abastecen a los mercados globales. El impacto trasciende las fronteras chinas. Como uno de los mayores exportadores de productos manufacturados del planeta, cualquier interrupción energética en su territorio repercute en la economía mundial. Genera retrasos logísticos, eleva los costos de producción y crea inestabilidad en el comercio internacional. A nivel interno, la escasez energética compromete los objetivos de crecimiento, ralentiza las inversiones y presiona al alza la inflación. En este video vamos a conocer la siguiente etapa de la respuesta china ante el colapso energético. Ante la gravedad de la crisis energética, China optó por una respuesta ambiciosa: transformar su modelo de generación eléctrica mediante megainversiones en fuentes limpias y renovables. En los últimos 20 años, el país dejó de ser simplemente un consumidor voraz de carbón y pasó a liderar la carrera global por la energía sostenible. El objetivo es claro y atrevido: alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2060. Para lograrlo, Pekín está apostando fuertemente por tres pilares fundamentales: la energía hidroeléctrica, la solar y la eólica, con un nivel de inversión que ningún otro país ha logrado igualar hasta ahora. En el sector solar, China ya domina la cadena de producción global. Es responsable de más del 70% de la fabricación mundial de paneles y ha instalado gigantescas plantas solares en zonas que antes se consideraban improductivas, como desiertos y llanuras remotas. En energía eólica también se destaca, tanto por su capacidad instalada como por el desarrollo de turbinas de gran escala, incluyendo proyectos marítimos que rivalizan con los europeos. Pero es en la energía hidroeléctrica donde China ha hecho su mayor apuesta, aprovechando su geografía montañosa y los vastos recursos hídricos del interior para alimentar su sistema eléctrico con una fuente limpia y constante. Desde principios de los años 2000, China ha cuadruplicado su capacidad hidroeléctrica instalada, convirtiendo ríos y valles en auténticos centros energéticos. La construcción de megarepresas se ha convertido en una característica distintiva de su estrategia energética nacional. Uno de los hitos de esta trayectoria se alcanzó en 2018, cuando el país fue responsable de más de la mitad de toda la expansión hidroeléctrica global. Para dimensionar ese avance, basta decir que en ese año, la energía hidroeléctrica representó el 18% de toda la electricidad generada en el territorio chino. Una cifra notable para un país con un consumo energético tan elevado. En el corazón de las montañas del suroeste chino, entre las provincias de Sichuan y Yunnan, se alza una de las mayores obras de ingeniería hidroeléctrica del siglo XXI, la central de Baiyetán. Construida sobre el río Jinsha, uno de los principales afluentes del poderoso Yangtze, esta obra monumental no fue simplemente un proyecto de infraestructura, fue una declaración de poder tecnológico y ambición energética. La ubicación de la represa es estratégica dentro del Plan Nacional de Transmisión de Energía del Oeste al Este, una iniciativa que busca llevar electricidad desde las regiones montañosas y ricas en recursos naturales hacia las grandes ciudades industriales del este, donde el consumo es altísimo. Este programa es esencial para equilibrar el desarrollo entre las regiones del país y asegurar que el dinamismo de las zonas costeras no se vea frenado por la falta de energía. La elección del sitio aprovecha las condiciones naturales del río Jinsha, que ofrece desniveles pronunciados y un caudal constante, características ideales para la construcción de una central hidroeléctrica de gran escala. Pero lo que realmente impresiona es la estructura de la presa de Baiyetán. Se trata de una presa de arco de doble curvatura, construida en hormigón, una de las técnicas más complejas de la ingeniería civil. Este tipo de diseño utiliza la propia presión del agua contra la estructura para aumentar su estabilidad,
lo que requiere una precisión extrema tanto en los cálculos como en la ejecución. La cresta de la represa, su punto más alto, alcanza los 834 metros sobre el nivel del mar, con solo 13 metros de ancho en la parte superior. Este contraste entre altura y delgadez es posible gracias al diseño en arco, que distribuye de forma eficiente las fuerzas laterales. En total, se utilizaron cerca de 8 millones de metros cúbicos de hormigón, el equivalente al volumen necesario para construir varias ciudades pequeñas desde cero. Para manejar una tarea de esta magnitud, el proyecto contó con uno de los mayores conjuntos de grúas transnacionales del mundo, 7 en total, operando de forma coordinada y continua, con precisión milimétrica durante los años más intensos de construcción. Cada fase de la obra fue cuidadosamente planificada para aprovechar al máximo las características geológicas de la región, garantizando seguridad estructural y eficiencia energética. El proyecto enfrentó terrenos inestables, desfiladeros abruptos y condiciones climáticas adversas, lo que exigió soluciones técnicas innovadoras. El resultado es una de las represas más sólidas jamás construidas, con una arquitectura monumental que combina fuerza bruta con sofisticación técnica. La verdadera grandeza de Bayetán se revela al observar su capacidad de generación. Con 16.000 megavatios de potencia instalada, se posiciona como la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, solo por detrás de la icónica presa de las Tres Gargantas, también ubicada en China. Esta cifra impresionante equivale a unas 20 veces la capacidad instalada de la represa de Itaipú, en Brasil, si se compara turbina por turbina. Cada una de las 16 turbinas de Bayetán tiene una capacidad individual de 1.000 megavatios. Son las unidades generadoras más grandes jamás construidas en el planeta. Solo con el funcionamiento de una de estas turbinas durante un día, sería posible abastecer a unas 500.000 personas durante todo un año, lo que da una idea clara de la escala colosal de esta planta. Sin embargo, el proyecto va mucho más allá de lo que se ve en la superficie. La estructura subterránea de Bayetán es uno de los aspectos más asombrosos de toda la obra. En lugar de concentrar toda la generación en instalaciones a cielo abierto, los ingenieros optaron por instalar 2 plantas subterráneas a ambos lados del río. Cada una de estas centrales tiene 438 metros de longitud y 88,7 metros de altura, conformando los espacios de generación subterránea más grandes del mundo en volumen interno. Esta configuración no responde solo a razones estéticas o geológicas. Es una estrategia para reducir el impacto visual en el paisaje, proteger los equipos de las variaciones climáticas y mejorar la seguridad estructural de la represa. Para conectar todos estos sistemas, se construyó un complejo de túneles con una extensión total de 217 kilómetros. Estos túneles cumplen múltiples funciones. Canalizan el agua hacia las turbinas, albergan cables de alta tensión y sistemas de monitoreo, y garantizan el acceso técnico al interior de la planta. Todo este sistema subterráneo fue diseñado con tecnología de punta, incluyendo sensores de movimiento, medidores de presión, sistemas automáticos de ventilación y corredores de evacuación de emergencia. Uno de los hitos más impresionantes del proyecto fue la excavación de un talud de 700 metros de altura, el mayor desnivel vertical jamás excavado en el mundo. Esta hazaña requirió una planificación milimétrica, tecnologías de última generación y un control constante de la estabilidad del terreno. En total, se excavaron 25 millones de metros cúbicos de roca, un volumen equivalente a casi 10.000 piscinas olímpicas, en un terreno montañoso y desafiante que exigía excavaciones simultáneas desde varios frentes. Para sostener la operación del proyecto, se utilizaron 2.253 almacenes distribuidos a lo largo del área de construcción, en los que se guardaban desde materiales de obra hasta enormes componentes electromecánicos como rotores y turbinas. Uno de los aspectos más notables fue el proceso de vertido de hormigón. Se realizaron 1.510 días consecutivos de vertido sin interrupciones. Esto exigió una logística precisa tanto en el suministro como en el transporte, además de un control absoluto sobre el curado del material. Un pequeño desvío habría comprometido toda la estructura. El nivel de precisión fue tan alto que la diferencia entre las mediciones teóricas y reales en las paredes de la presa fue inferior a 2 milímetros, un dato sorprendente para una estructura de esta escala.
La línea de tiempo de la construcción ayuda a entender la complejidad y la duración del proyecto. Los primeros estudios de viabilidad comenzaron en 1992. Sin embargo, el proyecto fue oficialmente estructurado en 2008. El desvío del río Jinsha, paso fundamental para permitir la construcción del cuerpo principal de la presa, se realizó en noviembre de 2014. El vertido del hormigón comenzó en abril de 2017 y se completó en 2019. La instalación de las turbinas tuvo lugar entre 2019 y 2020, y la primera generación de electricidad se produjo en junio de 2021. La entrega final de la central se completó en diciembre de 2022, con la puesta en marcha de la 16ª y última turbina. Uno de los puntos de inflexión tecnológica del proyecto fue la fabricación nacional de los gigantescos generadores, algo sin precedentes en una obra de esta categoría en China. Antes, la mayoría de estos equipos eran importados, pero en Baiyetán fueron producidos íntegramente dentro del país, lo que representó un avance estratégico para la industria china. Cada rotor mide 4,1 metros de alto y 16,2 metros de diámetro, con un peso individual de 2.100 toneladas. Su transporte e instalación requirieron una precisión absoluta. Además, para evitar grietas en la estructura, un riesgo crítico en construcciones de este tipo, se implementó un sistema avanzado de refrigeración y control térmico del hormigón, que garantizó una temperatura interna estable durante todo el proceso de curado. Además de la presa principal y de las centrales subterráneas, la hidroeléctrica de Baiyetán cuenta con un conjunto de obras complementarias que desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento y la seguridad del sistema. Uno de los elementos más destacados son los 3 túneles de aliviadero, cada uno de ellos con más de 2.000 metros de longitud. Estos túneles tienen la función de controlar el exceso de agua, especialmente durante las crecidas, asegurando que la estructura de la presa se mantenga intacta. El caudal de descarga de estos canales es impresionante. Pueden liberar hasta 12.000 metros cúbicos por segundo, a una velocidad media de 47 metros por segundo, lo suficiente como para llenar una piscina olímpica en menos de un segundo. Esta ingeniería hidráulica de alta precisión también permite llenar el lago Oeste, uno de los embalses de la planta, en tan solo unos minutos, entre 6 y 18, dependiendo de la demanda. En total, la zona inundada para la operación cubre 650 hectáreas, con una profundidad media de 3 metros, lo que requirió monitoreo constante para evitar daños ambientales o riesgos para las comunidades cercanas. Además, la construcción de Baiyetán impulsó notablemente la economía local. Se generaron miles de empleos, tanto directos como indirectos, lo que dinamizó sectores como el transporte, la hostelería, la alimentación y los servicios técnicos especializados. La valorización de la tecnología nacional también fue clave. La fabricación local de equipos y la formación de mano de obra cualificada posicionaron a China en un nuevo nivel dentro del sector hidroeléctrico. La hidroeléctrica de Baiyetán no es solo un hito de la ingeniería moderna, sino también un símbolo del compromiso ambiental de China en su transición hacia una economía baja en carbono. Se estima que, a plena capacidad, la planta evitará la emisión de unas 8,38 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a las emisiones anuales de millones de vehículos. Durante toda la fase de construcción se siguieron estrictos estándares ambientales, con planes específicos para el monitoreo de la fauna y la flora, la preservación de las colinas que rodean el río Jinsha y el control de la calidad del agua. El proyecto fue cuidadosamente diseñado para generar el menor impacto posible, reflejando una nueva actitud de China frente a las críticas ambientales que históricamente han acompañado a sus grandes obras. A nivel global, Baiyetán consolida a China como líder en ingeniería hidroeléctrica avanzada, demostrando que el país no solo domina su propia matriz energética, sino que ahora exporta conocimiento, tecnología y equipos de última generación. Es una transformación histórica, del antiguo modelo de dependencia tecnológica extranjera al control completo de sistemas energéticos complejos. Baiyetán es mucho más que una presa. Es el símbolo del nuevo papel que China quiere desempeñar en el mundo, como potencia técnica, energética y ambiental. Y si este proyecto te ha parecido tan impresionante como a nosotros, no olvides dejar tu me gusta. Eso ayuda muchísimo al canal a seguir creando contenido como este.